Conoce el día de hoy cómo Estados Unidos planeó retener a Zapatero en República Dominicana para impedirle que volara a Venezuela para ocultar pruebas. Y ahora, bueno, ya usted sabe, el pequeño problemita que tiene Zapatero con la ley. El jefe del Pentágono reiteró que Estados Unidos tratará al Tren de Aragua como a ISIS o Al Qaeda. Y esto es muy pertinente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde Colombia aseguran que el Tren de Aragua podría reactivarse en Bogotá y esto encendió todas las alarmas de las autoridades del hermano país. El capitán del tanquero Vela 1, ¿se acuerdan de ese? El que huía por allí despavorido en el mar. Se declaró culpable de evadir a los Estados Unidos tras su fuga desde Venezuela. Y los familiares de los presos políticos se declaran ya en protesta por tiempo indefinido cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Además, General Electric firmó un acuerdo con el régimen y una cosita más para el final del programa. Así que acompáñame a repasar lo que son las últimas horas de nuestro acontecer y te las cuento hoy martes 16 de junio de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Presten mucha atención a este trabajo del medio Voz Populi porque las implicaciones y el mensaje que lleva de fondo, créame que no son poca cosa. Estados Unidos tenía preparada una celada a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo, el día en que fue imputado por la Audiencia Nacional de España. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había ordenado para esa fecha el despliegue de varios de sus agentes en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, con el objeto nada más y nada menos de retener a Zapatero e impedir que pudiera viajar a Caracas. La intención era devolverlo a Madrid tras haberle notificado su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, donde usted sabe que figuran individuos que son objeto de escrutinio de Washington y que lleva a su vez ligado un estricto cuadro sancionador para quienes integran la famosa lista de la OFAC, como por ejemplo la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de entrada en territorio estadounidense. A los chavistas les suena mucho esto. Según la información a la que ha tenido acceso el medio Voz Populi, ese 19 de mayo, día en que Zapatero fue notificado de su imputación en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y que fueron registrados tanto su despacho como las empresas de sus hijas, las autoridades de Estados Unidos también estaban al corriente de los planes de Zapatero para viajar desde Madrid a República Dominicana, cuando en realidad, ya usted sabe, iba para Venezuela, pero allí iba a ir en un vuelo de Air Europa con la previsión de simplemente hacer escala y luego lanzarse a Caracas en otro vuelo que había sido fletado por el Palacio de Miraflores. Pero el plan de la Casa Blanca, preparado con mucha antelación, fue el de interceptar a este señor, al expresidente español, para impedir que llegara a nuestra capital ante la sospecha de que planeaba, estando en Caracas, ocultar pruebas sobre sus actividades presuntamente ilícitas en el país, además en el mejor lugar para esconderlo, ¿no? En este sentido, de acuerdo con fuentes próximas al Departamento de Estado que recoge el medio Vox Populi, las autoridades norteamericanas tenían conocimiento de que el expresidente socialista había concertado allí, en Caracas, una cita con Jorge Rodríguez, claro que sí, su gran valedor en Venezuela, y también con su hermana. Ya usted sabe quién es la hermana, la pirata del Caribe. La imputación inicial sobre Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, una cosita, delitos a los que se han sumado ahora los que están incluidos en una pieza separada por contrabando y fraude fiscal, propuso, según las fuentes que se consultaron, un alivio para la administración de Trump, donde al menos desde el pasado mes de febrero había cierto escepticismo respecto a que la causa esta de Plus Ultra fuera en la dirección correcta. Y es que, de hecho, quienes ven este espacio frecuentemente saben que veníamos hablando de que Zapatero estaba efectivamente en la mira de los Estados Unidos desde hace un buen rato, mucho antes de febrero. Y para muestra, un botón, ¿verdad? En este sentido, en Washington cundió la idea de que la propia influencia de Zapatero en España pudiera comprometer la investigación y que, por lo tanto, esto resultara
en librar al expresidente de gobierno de su potencial responsabilidad en un caso cuyo desarrollo no habría sido posible sin la colaboración de los Estados Unidos. El teléfono que se confiscó, los mensajes de texto, etcétera. Porque los seguimientos de los norteamericanos a Zapatero han sido constantes en los últimos meses, sobre todo los relativos a sus desplazamientos hacia Caracas todo el tiempo. De hecho, detalles que apuntan al conocimiento en Estados Unidos de su poder en la sombra, entre los que destacan menciones al comisario jubilado Segundo Martínez, jefe de seguridad de la Moncloa, durante los mandatos del expresidente socialista, al que además se designan informes estadounidenses como un sujeto de interés, sugiere un conocimiento cabal de los Estados Unidos en la estructura de influencia que tenía el ex jefe del Ejecutivo. Obviamente tenía sus conexiones. Al margen de las aportaciones de información que fueron remitidas desde España a los Estados Unidos sobre muchas de las actividades de Zapatero durante su gobierno, además, en la administración Trump existía cierto temor a que hubiera la posibilidad de que precisamente ese estatus de Zapatero frustrara la investigación judicial en torno a su figura por ser un pez muy gordo, ¿verdad? Se habló incluso de la posibilidad de que se eliminaran pruebas y sobre todo de que la política se metiera en todo esto para poder entonces crear esa percepción, esa idea que la investigación estaba encerrando un motivo político, como ya lo intentaron al principio, vinculado a las complejas relaciones bilaterales que hay en el momento de hoy entre Estados Unidos y España, muy especialmente derivado de la opinión de Trump a la pésima gestión de Pedro Sánchez. Que tanto el juez José Luis Calama como el fiscal anticorrupción Javier Luzón hayan impulsado ese proceso supone una garantía de la solvencia de las instituciones de España, porque usted lo sabe, es la mejor manera de acabar con especulaciones sobre una supuesta ideologización de la causa, añadieron fuentes de los Estados Unidos que fueron consultadas por el medio. La estrategia de Estados Unidos sobre Zapatero se ha ceñido sobre todo a las actividades del expresidente en el plano internacional, singularmente en ese papel muy activo global para el blanqueamiento de la dictadura bolivariana. Esto aunado a la implicación en la tramoya de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez desde noviembre de 2024 y en un rol transnacional que va mucho más allá de su presunta intervención en el rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra. Los contactos con el régimen forman parte desde hace mucho tiempo de las investigaciones que están siendo impulsadas por los Estados Unidos sobre los vínculos entre la cúpula chavista y las redes de narcotráfico. Destaca, por ejemplo, la demanda en contra del entramado chavista que fue formalizado en un tribunal de Washington en Florida el 14 de agosto de 2025 y que está basado en la que conocemos bien como la RICO Act, ¿no? En la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, una normativa de aplicación específica acá en Estados Unidos que va a la persecución de los delitos relacionados con crimen organizado y mafias de la droga. Y esa ley prevé el rastreo de actividades de todas las personas, cada uno de ellos, que esté relacionado con los propios investigados. O sea, no muere en el investigado, se expande. Además, Zapatero figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus vínculos con el régimen chavista. El expediente, ligado a un tribunal federal de Nueva York, donde está Maduro, incluye a otros dos españoles, así como conocidos referentes de la izquierda internacional, a los que se atribuye una intensa labor de influencia dirigida a conferir a la dictadura de Venezuela una apariencia democrática en diferentes foros globales. Unos lavadores de imagen, pues. La iniciativa procesal, que parte de la Fiscalía, centró sus pesquisas en indagar el presunto grado de colaboración de los incluidos en la nómina con el narcoestado venezolano. Y si estos vínculos han podido suponer para ellos un presunto enriquecimiento ilícito, ya usted sabe, ¿verdad? Algo que ahora tratan de dilucidar en Madrid la propia Audiencia Nacional. Y créame, cuando le digo que este casito nos va a dar mucho más que una sola alegría. Ya se lo digo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reiteró en una entrevista este domingo que Estados Unidos tratará a la banda venezolana Tren de Aragua de la misma manera que organizaciones terroristas
sus pares más conocidas como Al-Qaeda o el propio Estado Islámico, ISIS. Luego de la neutralización en el Estado Bolívar de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, principal cabecilla del Tren de Aragua, deberían los estadounidenses entender que Estados Unidos seguirá involucrado militarmente en Venezuela. Deberían esperar operaciones similares en otros países o en otros lugares como en Ecuador o Guatemala, por ejemplo, donde Estados Unidos colabora con sus gobiernos. Esto eran cuestionamientos, preguntas de la periodista Margaret Brennan, conductora del programa muy famoso acá en Estados Unidos, Face the Nation. Y sí, fue la respuesta, deberían. Se llama Coalición Americana contra los Cárteles, ACCC, por sus siglas en inglés. Y la están formando con gobiernos de todos los socios que tenemos en Centroamérica y Suramérica para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y cárteles de la droga, decía Pete Hegseth. Y es que para el jefe del Pentágono, sus socios en la región están intensificando sus esfuerzos para establecer una gran alianza con Estados Unidos donde se trabaje con los gobiernos y con la Fuerza Armada de este país, de Estados Unidos, aprovechando capacidades especiales, y decía, y las nuestras, para desmantelar terroristas en todo nuestro hemisferio, tal y como demostramos en nuestra eficacia contra ISIS y contra Al-Qaeda en Oriente Medio durante 20 años. Según su criterio es un refuerzo extraordinario de la doctrina Monroe, ahora doctrina Donroe, haciendo referencia, usted sabe, con la D y la O de Donald Trump, del presidente Donald Trump. Estamos recuperando el control de nuestro hemisferio, asegurando el fin del envenenamiento y de los ataques contra el pueblo estadounidense. Así que es algo hermoso de contemplar desde el punto de vista militar. Otros países vienen a trabajar con nosotros y vamos a aprovechar esto al máximo, terminaba rematando en esa entrevista Pete Hegseth. Además, el secretario de Guerra aclaró en la entrevista que les estoy haciendo referencia que la administración chavista de Delcy Rodríguez habría solicitado la ayuda militar para neutralizar al Niño Guerrero. Mensaje muy importante para las mafias que siguen operando en Venezuela, porque, repito, sus jefes, señores de la mafia, y en este caso Delcy, fue quien pidió esa pizza. Así de simple. Por cierto, y hablando de estos querubines del Tren de Aragua, la revista Semana accedió a un informe elaborado por la Fuerza Pública que describe la minucia del Tren de Aragua. El aterrizaje en Colombia de esa banda también marcó una ola de violencia y de sombra criminal que toma fuerza en algunos rincones del país. La noticia más alarmante del documento es que el grupo está planeando reactivar su confrontación en la capital de Colombia, así como lo escuchan. Las autoridades describieron que a partir de la tercera ola migratoria de 2018, Los Camilos, una banda de Bogotá, habría iniciado una estrategia de instrumentalización y de vinculación de elementos venezolanos para monopolizar el control de la venta de estupefacientes y de las rentas ilícitas en las localidades de Bosa y de Kennedy en Colombia, lo que habría permitido que esas personas conocieran cómo es la dinámica criminal de nuestro hermano país en las principales zonas económicas. Desde 2022 se generaron disputas internas y luego la policía logró de alguna manera desarticular a Los Camilos. Y en ese momento el Tren de Aragua se dio a conocer con un portafolio de actividades delictivas como seguridad a puntos de expendio, ya usted sabe, extorsión, homicidios selectivos por ajuste de cuentas y actividades de vigilancia informal a bajo costo, consolidándose en ese momento como la estructura que monopolizaba estos delitos en Bosa y en Kennedy. Esto resumido en el texto de inteligencia. En ese momento, el cabecilla visible para la capital del país sería alias Giovanni, quien mantenía comunicación directa con el Niño Guerrero. A su vez, Giovanni direccionaba sus actividades delincuenciales a través de alias Osmer. Giovanni, al parecer, se encuentra escondido al día de hoy en Aragua, según ese informe, y su socio Osmer está detenido en la cárcel de La Dorada en Caldas. Ante los golpes de las operaciones a este grupo, el régimen de Maduro en su momento dijo que se trataba de puras mentiras, que el Tren de Aragua no existía.
El número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello, también enfiló entonces en contra del director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, y aseguró que esto se trataba de una narrativa errónea. Pero ya hemos visto lo que han demostrado los hechos, ¿verdad? Con base en el informe, este grupo delincuencial estaría conformado por 60 personas, sumando a los integrantes que residen en Bogotá y en Villa del Rosario, en el norte de Santander, donde figuran como los criminales principales de la plaza. Entre los roles se encuentran cabecillas financieros, logísticos, locales, expendedores y sicarios. Las acciones delincuenciales se focalizan en Bogotá, en una de las localidades que se llama Bosa, en Santa Fe y Kennedy. Esto con plena intención de extenderse, porque no les daba abasto, hacia las localidades de Chapinero y de Los Mártires. Se identifica, por cierto, a Ciudad Bolívar, nuestra Ciudad Bolívar, como la posible zona de residencia de cabecillas integrantes de esta estructura. En el corregimiento, La Parada, en Villa del Rosario, tendrían previsto sostener las dinámicas delincuenciales sobre la jurisdicción, como se comenta en el informe, como le dicen estos malandros, ¿no? Como característica principal, los investigadores describieron que esta estructura emplea como una estrategia comunicacional la elaboración y la difusión de panfletos y de videos a través de redes sociales, donde exhiben armas de fuego y los nombres de sus potenciales víctimas, generando así amenazas para lograr el pago de extorsiones. Para empezar, frente a esto último, la extorsión, las autoridades manifestaron que la principal problemática sobre la dinámica panfletaria está relacionado con el uso de esa denominación como una marca criminal por parte de actores delincuenciales, muchos de origen venezolano o de la región de la costa del Caribe colombiano, que utilizan para presionar el pago de extorsiones o para infundir temor en la comunidad estas prácticas. Por ejemplo, durante 2025, el fenómeno de utilización de la marca criminal Tren de Aragua se identificó en Manizales y en Yopal. En la capital de Caldas, los integrantes de la oficina, ¿no?, se habrían hecho pasar por integrantes del Tren de Aragua con el fin de generar zozobra a las víctimas. En la capital de Casanare hicieron lo mismo los de Aragua. La fuerza pública prevé que el Tren de Aragua tiene intereses de tomar el control de la venta de drogas en Bogotá, lo que reactivaría las disputas con grupos caucanos en Kennedy y Hades en Bosa. En Kennedy, la confrontación latente buscaría el control de la venta de estupefacientes en los barrios El Amparo, Chucúa de la Vaca, Llano Grande y María Paz. Alrededor de estos barrios se ubica la central de abastos Corabastos, una principal plaza de mercado de la ciudad, en donde entonces llegarían los estupefacientes camuflados en el interior de camiones provenientes del suroccidente del país, contaron las autoridades. Mientras tanto, por ejemplo, en Bosa, buscaría más bien posicionar la venta de estupefacientes en el barrio San Bernardino y en Villa Ema. En el barrio de Villa Ema se ubican puntos de almacenaje y de reciclaje de un alto flujo de población flotante, y eso le facilita ocultar estupefacientes en los puntos de expendio, lo que incrementa la llegada de consumidores. Ya usted sabe, el tráfico en la plaza. ¿Quiénes están detrás? Alias Zancudo continuaría dinamizando la venta local de estupefacientes en los barrios de María Paz, El Amparo, Bellavista, Patio Bonito, Kennedy y los barrios de San Bernardino y Villa Ema, Bosa. Por su parte, alias El Enano lo haría en el norte de Santander con extorsiones en el sector del comercio, donde agencias de viaje y la población migrante buscan desplazarse hacia zonas de la frontera con Ecuador. Alias Diosdado, ya usted sabe, ese está en el tope de todo. En la capital, no solo se sostiene el grupo con las drogas, sino que se presenta la extorsión a vendedores informales, a comerciantes, a personas que se dedican al transporte informal y también a trabajadoras sexuales. Porque cuentan las autoridades del informe que los cobros se concentran en el sector de la Transversal 38, los barrios María Paz, El Amparo y Bellavista, y a los comerciantes de bares, de casas de citas, de discotecas, de tiendas, de chatarrería, de todo. Les exigen un monto de dinero relacionado a su capacidad de pago, que oscila entre los 50,000 y los 500,000 pesos semanales. A las trabajadoras sexuales y a los meseros de bares le exigen también una cuota semanal entre 40 y 50,000 pesos. Habrían establecido cobros
a visitaxistas entre 20.000 y 40.000 pesos. Y todo esto con el fin de ejercer la actividad informal en zonas que son de ellos, según ellos. Menudas cositas las que salen en ese informe, ¿no? Y por si fuera poco, todo estaría a punto de incrementarse con la victoria de Cepeda. Dios libre a Colombia de Cepeda. En una muestra de resistencia y fe, señores, los familiares de los presos políticos en Venezuela acaban de cumplir su 8ª noche consecutiva de vigilia ininterrumpida en las cercanías de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Importante la liberación de nuestros presos políticos. La protesta pacífica, respaldada por activistas y por defensores de derechos humanos, como por ejemplo el abogado y expreso político Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los detenidos en nuestro país, políticamente, de los secuestrados políticos. El objetivo principal de esta movilización es solicitar una audiencia con John Barrett, el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos para Venezuela, con la única finalidad de que las autoridades de los Estados Unidos ejerzan presión real sobre la administración del régimen interino de Delcy Rodríguez y se proceda a la liberación inmediata de todas las personas que están recluidas por motivos políticos en nuestro país, secuestrados. Durante la jornada, una de las voceras del movimiento compartió un emotivo mensaje que refleja el cansancio, pero también la inquebrantable determinación de las familias que pernocta en ese lugar. Han pasado 8 días. 8 días desde que habíamos agotado todos los recursos que podíamos. 8 días en el que comenzamos siendo 8 y miren cuántos tenemos junto a nosotros. 8 días de una lucha que no termina hasta que salga el último. Porque esto no es por un grupo ni por un número, sino por todos. Expresaba conmovida mientras sostenía una vela encendida junto a decenas de personas, una de las voceras del campamento. Los manifestantes enfatizaron que las personas detenidas son ciudadanos inocentes. Usted lo sabe, yo lo sé. Gente honesta, gente trabajadora, cuyo único deseo era defender los derechos democráticos y luchar por un mejor futuro para Venezuela. Incluso ni siquiera estaban luchando, simplemente se quejaron del régimen. Y a pesar de las condiciones climáticas y de la incertidumbre, los familiares aseguran que mantendrán la protesta por tiempo indefinido. Han catalogado la jornada no solo como una acción de presión política, sino como una lucha espiritual, en oración, en vigilia y en esperanza. Esa sí es una peregrinación, no la payasada del régimen. No decaigamos, no perdamos la fe, porque más temprano que tarde vamos a volvernos a encontrar un abrazo que va a significar todo el tiempo que se ha perdido lejos de nuestros seres queridos, concluyó esta vocera. La presencia de la ONG Provea y de abogados defensores como Eduardo Torres resalta la urgencia humanitaria de este caso. Las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la falta del debido proceso en nuestro país y exigen que la comunidad internacional no desvíe la mirada de la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Avtandil Karabdadze, 47 años. ¿Quién es? El capitán de ese petrolero de la flota fantasma en la sombra que históricamente transportaba petróleo de origen iraní y venezolano para el beneficio final de los adversarios de los Estados Unidos y quien se declaró culpable el pasado viernes 12 de junio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por negarse a obedecer órdenes de la Guardia Costera de Estados Unidos durante esa persecución de varias semanas, ¿se acuerda? Desde el Mar Caribe hasta el Océano Atlántico Norte, anunció la fiscal federal Janine Ferris Pirro. Este acusado puso en riesgo la vida de marineros de los Estados Unidos y de guardacostas al intentar evadir sanciones de los Estados Unidos y mover petróleo ilícito, dijo el fiscal federal Pirro, para el Distrito de Columbia, y al rechazar las órdenes legales de la Guardia Costera de Estados Unidos y liderarlos en una persecución a través del Océano Atlántico, no solo obstaculizó a las fuerzas federales, sino que además obligó a los militares de Estados Unidos a llevar a cabo una peligrosa operación de abordaje en mares agitados. La declaración de culpabilidad del pasado viernes deja claro que quienes pongan en peligro a los miembros del servicio estadounidense y que también intenten socavar las leyes de sanciones serán plenamente responsables de sus actos, por lo que no le salió nada barato seguramente a este capitán la graciecita de jugar al gato y al ratón. Y una cosita más. El Ministerio de Asuntos Irrelevantes acaba de sumar un nuevo efectivo, porque la Interiana ha designado a Rosinés Chávez, usted se acuerda,
jefe de la gran misión jefe de la gran misión Venezuela Joven. Su antecesora, Genesis Garvett, cumplirá nuevas responsabilidades, dice el comunicado. ¡Qué susto! La última vez que dijo la enteriana lo de nuevas responsabilidades fue a Camila Fabri y a Alex Saab. Ya tú sabes que si te digo que hagas clic acá, en ese video hay información que te va a interesar y mucho. Así que te invito a que veas ese video y que también nos veas esta noche en nuestro otro canal, nuestro otro proyecto, La República. 7 de la noche, ya tú sabes, pasamos lista y libertad o nada. Porque seremos libres.